Libro de Juan, capítulo 8, verso 32. Leemos la palabra honrándole al Padre, al Hijo y con unción de su Santo Espíritu. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué hermoso. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchos han escuchado este texto, han recitado este texto, pero en sí no han recibido lo que Dios tiene ahí. No han recibido el contenido de lo que Dios ha puesto en su palabra, cada promesa que Dios la tiene. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si la verdad te hace libre, el desconocimiento de la misma te haría esclavo. Pasarías a ser esclavo de una mentira. Y si usted, como venimos acostumbrados, venimos de costumbres, aún los principios debieran de darnos en casa, pero lamentablemente en casa es donde nos enseñan a romper y a quebrantar los principios bíblicos. Desde al niño, desde pequeñito, le dice, vienen a golpear la puerta y dice la mamá o el papá, vaya, dígale que no estoy. ¿Y qué va el hijo y le dice? Sí, dice mi mamá que no está. Y aunque parece inocente, pero le estamos haciendo esclavo, le estamos enseñando a que sea practicante de una mentira. Y más adelante se desarrolla, se convierte en un mentiroso profesional. Pinocho le queda corto. Y aunque y si nosotros le ponemos a la luz de la palabra toda mentira, por más mínima que usted le vea, por más piadosa que usted le vea, porque dice es que es una mentirita piadosa, aunque mínimas o piadosas que estas parezcan, no dejan de ser unos grilletes, unas cadenas, que aunque por un momento a usted le hagan creer que le zafaron de un conflicto, uy, mentí, para que no se arme la grande, pastor, o le libren de cumplir con una responsabilidad, con un compromiso, porque tenía que hacer algo y no lo hizo. ¿Y qué fue la salida rápida? Mentí. Es que no pude porque me quedé enfermo, es que no pude porque se dañó el bus, es que no pude porque la abuelita se murió, mi tía se murió, ya va matando a toda la familia. Entonces, sin que se dé cuenta, está atrapado en una red más grande, está siendo presa del autoengaño, huyendo de los problemas, evadiendo responsabilidades. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Porque Satanás es el padre de toda mentira. Él es el príncipe o maestro del engaño. Así como es Messi con la pelota, Satanás es con la mentira. Él miente de tal forma que él mismo se la cree. ¿Y qué está haciendo él a través de las mentiras? Quitándole la valentía al ser humano. Vivimos en un mundo donde las mentiras se disfrazan de verdad, donde lo falso se promueve como auténtico y donde todos viven atrapados no por cadenas visibles, sino por engaños espirituales, emocionales y hasta mentales, ignorando que dice el proverbio, tal cual es el pensamiento de su corazón, tal cual es él. Ahora, ese pensamiento que está en nuestro corazón, si lo ponemos a la luz de la palabra, ¿será que es verdad? ¿O simplemente estaremos viviendo una fantasía, viviendo un engaño? Hay personas que dicen, es que soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, dice. Una mentira. ¿Se da cuenta? Pero solo el poder de la verdad, el poder del evangelio, le puede hacer libre. Amén. Y hoy vamos a aprender. Oremos, mis queridos hermanos. Padre, te damos gracias, amado Señor, por esta nueva tarde, Padre Santo, por permitirnos nuevamente entrar en tu presencia. Háblanos, ministranos, precioso Rey. Pasa un carbón encendido sobre mis labios, que desde hoy en adelante sea solo tu palabra, Señor Jesús. Yo me despojo de todo conocimiento, sabiduría humana, y que seas tú hablando conforme a tu gracia y tu verdad. Desde ya declaramos que esta palabra cae en tierra buena y da fruto al 100 por 1.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo: la verdad te hará libre. No dijo la religión te va a hacer libre. No dijo las emociones te van a hacer libres. Sí, porque cuando llegamos de Dios, o cuando hay algo bonito, un evento, uno llega contento, alegre, qué bueno, amén. Pero la palabra tiene que estar incrustada en nuestros corazones, porque va a haber un momento en donde la emoción se termina. Nosotros podemos llegar a Cristo por diferentes medios, tal vez por presión, tal vez por dolor, otros tal vez por agradecimiento, pero tiene que ser revelada la palabra del Señor en uno, tiene que ser revelado, porque caso contrario, si no se revela, cuando ya obtiene su milagro, cuando ya pasó el dolor, cuando ya pasó la enfermedad, usted simplemente se va y ya no regresa. Entonces es necesario que Dios se revele a nuestras vidas a través de su palabra. Amén. Jesús dijo: la verdad te hará libre. Si la palabra de Dios es verdad, entonces esta palabra tiene que abundar en nosotros, porque esta palabra es la que va a revelar cuántas mentiras rodean nuestra vida. Cada vez que nos acercamos a ella, es como un espejo en el cual nos miramos cómo está nuestro rostro. Descubrimos qué cosas no son reales. Es como cuando la mujer se está maquillando y va al espejo, y cuando ya llega la hora de quitarse el maquillaje, está quitando lo ficticio y está dejando lo real, sin ofender a los presentes. No, si hay una belleza natural, la gracia de Dios, pues. Si el corazón alegre dice que hermosea el rostro. Al principio, cuando llegué a Cristo, llegué bien feo. Por eso no me asusto viéndola a usted, porque yo estaba más feo todavía, porque pasaba por tristezas. Pero cuando ya Dios empieza a meter su mano, dice su palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces ahora cada vez que me veo al espejo le digo: wow, Señor, te pasaste, no pares. O sea, eso quiere decir cuán sano me está, cuántas cosas me está sanando el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, qué hermoso que es verse en el espejo de la palabra, a la luz de la palabra, y saber de qué adolece, saber qué es lo que necesita, descubrir qué cosas en uno son reales, aún los pensamientos, qué pensamientos son de Dios y cuáles no vienen de Dios, qué creencias, qué convicciones son de Dios y cuáles no son de Dios, porque si no simplemente son ataduras. 3 cosas son las que hoy vamos a aprender. Lo primero, decía: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Lo primero que vamos a ver en esta tarde es el conocimiento. El conocimiento es la puerta hacia la libertad. Jesús dijo: conoceréis la verdad. Dijo: conoceréis la verdad simplemente porque la libertad no empieza con las emociones, no empieza con los sentimientos, sino con el conocimiento de la palabra. El enemigo sabe que una persona que ignora de la palabra es tan fácil de engañarle. Por eso, la ignorancia espiritual mantiene cautiva la mente y el corazón de una persona, mientras que el conocimiento de Dios abre sus ojos, alumbra su entendimiento. Y no estoy hablando solo de información, estoy hablando, como dice Efesios capítulo 1, verso 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Wow. Entonces nos está hablando de un conocimiento profundo, de un conocimiento revelado. El Proverbios capítulo 11, verso 9, el proverbio dice, voy a leerle en una versión actual, en la Biblia al día. Proverbios capítulo 11, verso 9.
Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. Wow. Entonces, ¿cuánto conoces tú de Dios? ¿Y qué sabes? ¿Quién eres tú en Dios? Si es que tú llegas a conocer quién es Dios. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando yo leía un texto, cuando leía un trozo de una escritura, un tratado, Dios me hablaba, me decía: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo, ¿qué dice Dios? Luego venía otro texto: el que no nace de agua y espíritu no entrará en el reino de Dios. Y luego voy a un tercer texto, en un tratadito. Me encontré en una cancha de fútbol. Ya vosotros estáis limpios por esta palabra que os he hablado. Juan 15:3. Yo decía: Señor, pero yo he escuchado que tú haces milagros. Yo he escuchado a la gente dice esto. Pero mira, Señor, mi cuerpo es intoxicado. Mira, yo soy adicto. Y tú me dices que tú me limpias. Y Dios me dice: lee de nuevo. Y a vosotros estáis limpios por esta palabra que os he hablado. Entonces dije: no sé cómo harás tú, Dios, pero sé que tú vas a obrar en mi vida. Y empecé a seguir leyendo los textos. Cuando llegué al 6º versículo me encontré en llanto, cuando me decía que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Y le decía a Dios: yo creo en tu Hijo, confiesa con tu boca. Pero mi razonamiento me decía: pero ¿para qué, Señor? Si ya creo. Confiesa a mi Hijo. Si tú confiesas a mi Hijo, así como levanté a mi hijo de entre los muertos, yo te levanto a ti desde el problema en que tú estás. Entonces empezaron a correr mis lágrimas. Y sabía que Dios me decía que me saca de las adicciones. Yo sabía que Dios estaba haciendo algo poderoso en mí. Y aunque no sabía cómo contar ni cómo decirlo, pero simplemente sabía que el Dios Todopoderoso, a través de esa escritura, me estaba diciendo que Él es la fuente de sanidad, que Él es la fuente de libertad y que Él lo iba a hacer en mí. Es poderoso cuando conoces quién eres en Dios. Cuando conoces quién es Dios y quién eres tú en Dios, el miedo sale de tu vida. Toda mentira del enemigo se desmorona. Yo creí que estaba atrapado, yo creí que ya no podía más, que no había vida, quería un golpe en la cabeza. Quería acabar con el problema que tenía. Era joven. ¿Y cómo le podía decir a la gente que soy adicto? ¿Cómo le puedo decir a la gente que necesito un licor para poder estar bien? O droga. No podía ver el día así bonito. A esta hora tenía que estar yo embrutecido, tenía que tener una anestesia en mi cabeza. Tenía que estar sondeada mi cabeza para poder decir: estoy con vida. Entonces era muy fuerte, era muy difícil. No soportábamos, íbamos a un cumpleaños a donde nos invitaban, pero mientras la gente estaba siendo bebedora social, según ellos, nosotros queríamos ya algo fuerte. Y por lo regular nos adelantábamos y ya saben, nos dejaban fuera de la fiesta. Y aunque la cumpleañera me volvía a meter a la fiesta, otra vez me veía fuera de la fiesta, no sé cómo. Porque aparte de eso, era muy problemático yo. Entonces, qué fuerte que era la adicción. Pero Dios se apareció en mi vida. Y a través de su palabra, era como granadas que usted lanzaba y explotaba. Y sabe que el Evangelio de Dios, cuando usted lee Romanos, póngale Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, en el original dice dunamis, que significa dinamita. Así es el Evangelio, dinamita, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo
por la fe, vivirá. ¿Se da cuenta? Entonces, qué importante es conocer al Señor. Qué importante es conocer a su Dios. Usted no puede decir mi amado. Usted no va a la plaza y dice me voy a casar con el primero que se asome. Usted tiene que conocerle. Y cuando es muy corto el periodo de, aquí llama, la gente, el mundo llama enamoramiento. En Cristo hay compromiso. Pero afuera, como tienen enamoramiento nomás, esa es la etapa del engaño. Ahí usted ve solo lo bueno. Pero después empieza a ver la verdad. Y por eso cuán necesario es conocer con quién va a conocerle bien, con quién va a compartir el resto de su vida. Saber si es de su mismo sentir o no. Porque la luz y las tinieblas, dice su palabra, no tienen comunión. Entonces, cuando conoces quién es Dios y quién eres tú en Él, el miedo retrocede. Las mentiras del diablo retroceden, se quebrantan, se rompen. Libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Solo apúntele. Dice su palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, por ahí dicen que la ignorancia no es mala palabra. Porque hay algunos que se resienten cuando le dicen ignorante. Se resiente, dice, tú lo serás. Dice, no, si ignorante no es mala palabra, dice. Es que tú desconoces. Y por un lado se puede estar de acuerdo que ignorante no es una mala palabra, pero debería de serlo. Porque la ignorancia es atrevida. ¿Hasta qué punto puede hacerte daño la ignorancia? Ignoras tú las cosas. El niño, porque comete una falta en la casa, rompe algo, bruto, tonto, eso no se hace. Un padre, una madre tiene autoridad sobre un hijo y las palabras que lanza sobre su hijo se cumplen. Fue solo un error, fue solo un accidente. Corrígelo, dale con la vara, pero no le marques a tu hijo. Me arrepiento haberte traído al mundo. En lo espiritual lo está matando. Pero como ignora, entonces la falta de conocimiento es una causa no solo de un grupo pequeño, sino que destruye y alcanza hasta grandes masas. Destruye naciones enteras. Mi pueblo, dice, no dice una persona. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Se da cuenta? La falta de conocimiento es una causa de destrucción que alcanza masas enteras. ¿Quieres someter a un pueblo? Solo quítale la educación. Eso es lo que hacen los gobiernos. Privatizan la educación para que la gente no sepa, no conozca sus derechos. ¿Se da cuenta? Punto 2. La verdad es una persona, no solo una llave que te libera. Le repito, la verdad es una persona, no solo una llave que te libera. Juan capítulo 14, verso 6. Juan capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Wow. Conocer la verdad no solo significa acumular información bíblica, sino tener una relación viva con Cristo. Cristo es la palabra personificada. La palabra se hizo viva. Cristo te dice: yo soy la verdad. Cada palabra que sale de la boca de Jesús te revela, te muestra una parte de su carácter, una parte del carácter de Dios. Cada palabra te muestra una verdad que destruye, fulmina una mentira. En donde el enemigo te dice:
No puedes. Eres inútil, eso no sirve, eso no, tú no calificas para ello. ¿Qué te dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero viene el diablo y le dice, no vales nada. Y la gente quiere hasta despedirse de esta vida. Se siente con el estima por el piso. Pero ¿qué dice Dios a través de su palabra? Que somos comprados a precio de sangre. Que no somos comprados con cosas corruptibles, ni con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. La sangre de su Hijo amado. Y no está hablando, cuando te dice preciosa, se refiere a precio, a costoso. ¿Estaba entendiendo? Y cuando le dice, estás solo. ¿Qué le dice Dios? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el diablo le sigue hablando, eres un perdedor. ¿Qué dice la palabra? En Cristo somos más que vencedores. Y cuando le dice que no sirves para nada, ¿qué le dice Jesús? Jesús le mira como siervo. Mi siervo escogido. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasa cuando dice no soy digno? En Él somos dignos. Él nos llamó. Él nos hizo aptos. Y cuando le fallan a Dios, ya no puedo ser llamado hijo después de haber hecho lo que hice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aunque el hijo mayor, aunque el menor, dice la palabra, le dijo al padre, dame los bienes que me pertenecen. Y cogió y se fue. Y se malgastó. ¿Qué dice la palabra de esa persona? Hijo pródigo. Aunque le falló, no deja de ser hijo. Sigue siendo hijo. Aunque pródigo, pero sigue siendo hijo. Pero el diablo manda una mentira. Y dice, no, ya no te quieren en la iglesia. Ya la regaste, mejor ni vayas. ¿Se da cuenta? Pero viene la verdad de Dios. Viene la palabra de Dios. Y esa palabra ilumina tu pensamiento. Y desmorona toda mentira. ¿Qué es lo que habla diariamente a tu vida? No, no lo vas a lograr. No lo vas a conseguir. ¿Qué dice Pablo? Después de haber sido blasfemio, perseguidor e injuriador, más su gracia, su misericordia fue abundante, que me puso por fiel, me tuvo por digno y me puso en el ministerio. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué te ha entregado Dios? ¿Unos hijos? ¿Qué estás haciendo con ellos? Es que no sé, pastor, no sé cómo hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Instruye al niño en el camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instrúyelo. La verdad desenmascara la mentira y restaura tu identidad. Cuando la palabra penetra tu corazón, expone esas mentiras personales que te han limitado, esos pensamientos, esas heridas que parecían verdad, pero al no venir de Dios, pasan a ser simplemente mentiras. Así que cada uno de nosotros debemos confrontar si lo nuestro es verdad o es mentira. Es más, usted tiene que acercarse a la luz. Aunque por ahí dicen las mentiras duelen, perdón, la verdad duele. ¿Se ha escuchado? Que le dice que a gente que dice que no le gusta la verdad porque la verdad duele. Y aquí es por el contrario, mejor que le digan la verdad.
Aunque le duele por un rato, pero es mejor conocer la verdad. Saber de qué mal sufre, saber de qué adolece para poder ser tratado. O cuando se van donde el médico y le da el diagnóstico, le dice: no me diga con qué estoy, mejor deme pronto para saber cómo voy a tratar. Y así tiene que usted venir a acercarse a la palabra o acercarse donde su líder o su pastor y que le digan la verdad, aunque le duela. Porque alguien tiene que decirle sus verdades, porque solo la verdad le va a hacer libre. O prefiere vivir engañado, vivir preso en una mentira, creyendo que usted es el mejor padre del mundo, la mejor madre del mundo. Y cuando vamos a la luz de la palabra, cuántas cosas se nos caen. Y ahí es el tiempo en donde nosotros debemos de reestructurar, debemos poner el fundamento. Amén. Punto 3. La libertad es el resultado de la aplicación de la verdad en tu vida. La libertad espiritual no es hacer lo que uno quiere. ¿Sí me escuchó? La libertad espiritual no es hacer lo que uno quiere, sino vivir sin el peso de la mentira, sin el peso del pecado, sin el peso del temor. Cuando uno conoce la verdad, las cadenas mentales, las cadenas aún emocionales se quebrantan, se rompen. Jesús dice que vino a libertar a los cautivos. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4, verso 18. Lucas, capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, a predicar el año agradable del Señor, el año del jubileo, el año del perdón, el año de la salvación. Entonces, cada verdad revelada a tu vida es una llave que abre una celda, es una llave, algo que rompe cadenas. Por eso le dije que el evangelio es dunamis, es dinamita, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Qué tremendo. La gente confunde libertad con independencia por el desconocimiento de la palabra. Cristo te liberta del pecado, Cristo paga con su sangre, Cristo muere en la cruz del Calvario y te dice: eres libre, pero no independiente. Ahora le perteneces a Cristo. ¿Sí está escuchando? Pero la gente va a un retiro, a un encuentro y wow, aprende tanto, pero después ya no viene a un discipulado. Quiere hacer lo que él quiere o lo que le da la gana, y no es así. Ahora es cuando más debes de sostenerte del Señor, más aferrarte, porque es un camino nuevo que tú no conoces. Es un camino eterno, un camino vivo, un camino divino. La Biblia llama camino de santidad. Y usted cuando le lee en Isaías dice: aunque sea torpe, dice, no va a apartarse de él. Pero si se aferra a Dios. Pero el hombre quiere hacer las cosas según él, libre. Y está confundiendo las cosas. Libertad no es lo mismo que independencia. Si no, cojamos al niño de 3 años y abramos la puerta de fuera y soltemos, le digamos: eres libre, hijo, vaya. No va a llegar ni a la esquina. En vez de hacerlo libre, lo estamos atando al sufrimiento, al tormento, atándole, a exponiéndole a que algo malo le pase.
¿Se da cuenta? Entonces libertad no es lo mismo que independencia. Ahora es cuando usted más se debe al Señor. Las cuerdas de amor del Señor ahora le sostienen a usted. Antes tenía usted cadenas, pecados, culpabilidades. Ahora el peso de eso se ha caído. Ahora usted, su camino se hizo más ligero y ahora camina en dirección donde Dios quiere. ¿Sí está entendiendo? Eso es lo que ahora a usted le interesa. Y pida consejo. Pedir consejo a la palabra. Jesús, el apóstol Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le dijo. Luego le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Dame dirección, dame una misión. Y así tenemos que nosotros tener dirección de parte de Dios para las cosas que tenemos que hacer. Amén. Qué poderoso. Cuando más conoces a Cristo, más libre te vuelves. Libre del pasado, libre del rechazo, libre del pecado, libre del temor, libre de la culpa, libre de la escasez, libre de la enfermedad. Cada vez que te acercas a Dios conoces una verdad y algo en ti se rompe. Cada vez que conoces una verdad, eres libre. Y mientras más verdades conoces, más libre eres. La verdadera libertad está en Cristo. No dice la Escritura: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Si tú vienes a una clase, a un culto, a una célula, tú conoces una verdad. Si entiendes, si la clase viene de la siembra y la cosecha, entonces tú, ¿qué vas a aprender? Se te va a revelar una verdad, que la cosecha respeta la naturaleza de su semilla, que si tú siembras bueno, pues vas a cosechar algo bueno, pero si siembras escaso o si siembras algo malo, así vas a cosechar. Entonces se te revela, tú dices: wow, voy a empezar a sembrar bueno. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Cuando viene la palabra, penetra lo profundo, los tuétanos, las coyunturas, y saca toda mentira, todo engaño de tu ser. Verso 7 dice: no os engañéis. No te mientas a ti mismo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Verso 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. ¿Está entendiendo? Entonces usted se acerca al Señor y el Señor le enseña una verdad y usted va a ser libre de esa mentira que ha estado en su ser o en su contorno. Y cada vez que se acerca al Señor, a las Escrituras, usted va a conocer más verdades y más libre va a ser. Yo no sé, las parejas quieren tener libertad en su matrimonio, no independencia, libres en el Señor. Un matrimonio conforme al corazón de Dios. Acérquense a la palabra de Dios. Va a haber este taller de parejas. Primeritos tienen que estar ahí para conocer una verdad de parte de Dios. Usted hoy conoce una verdad y esa verdad va a romper, va a quebrantar una mentira. Pero la palabra de Dios está llena de verdades. Alguien me dijo: no hay que leer la palabra, porque dice que cuando tú lees, que Dios te le demanda y es mejor no haberle conocido. ¡Qué barbaridad! Si no conoces a Dios, te vas directo al paredón, directo al infierno. ¿Se da cuenta? Mientras que Dios dice que por la ignorancia perece el pueblo. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué te dice el mundo? Mejor no le conozcas.
¿Se da cuenta? Por eso tenemos que exponer la mentira de Satanás frente a la verdad de Dios. Claro está que la palabra dice que al que más sabe, más se le demanda. Y está bien. Y qué bueno ser libre. Qué bueno que cadenas se le rompan. Porque si uno de ustedes en su casa, más sea uno, llega a romper cadenas, se zafó de una cadena, me imagino que está buscando una llave para libertar a su gente. Me imagino que usted está buscando una palabra para dar a su hijo, a su hija. Me imagino que usted está buscando una palabra para dar a su cónyuge, porque también quiere que sea libre. Ahora imagínese cuando vamos al retiro 3 días. ¿Cuántas verdades comprimidas nos dan en esos 3 días? Verdades absolutas. No podemos seguir posponiendo esa cita con el Señor. Cada vez que el Señor te llama a un taller, a un retiro, apúntate. No vivas engañándote. Que más adelante, o como daba testimonio la hermana, el siguiente año sigues posponiendo. Estaba consolidando a alguien y le hablaba del retiro. Y me dice que si puede venir después de 30 días, porque está pasando por una serie de problemas. Le dije que no hay problema, que Dios va a seguir ahí, pero la solución a sus problemas van a tardar 30 días más, hasta que Él decida. ¿Se da cuenta? Entonces no hay problema. Si usted quiere posponer, siga engañado. Miéntase a usted mismo. Porque yo conozco mi verdad y estoy parado aquí por lo que se me ha sido revelado. Y yo conozco mi caso y estoy siendo tratado por Dios. Él ha empezado una obra en mí y sé que la va a perfeccionar. Pero esa es mi verdad. Su verdad no es la mía. Usted tiene que luchar y pelear por su verdad y confrontar. Tiene que ver qué en usted es ficticio, qué en usted no está bien delante de Dios y empezar a desecharlo. Amén. ¿Cuántas mentiras pueden estar en nuestro ser? ¿Cuántas cosas creíamos que eran verdaderas? Pero cuando la verdad llega a tu vida, la verdad te liberta, rompe cadenas. Te trae identidad. Volvemos al libro de Juan, capítulo 8, verso 32. Y cerramos con esta cita. Juan capítulo 8, verso 32. Juan capítulo 8, verso 32. Podemos leerle desde el 31. Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Sí está escuchando? No en emociones. En mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor habrá en este lugar? Espero que usted permanezca en la palabra del Señor. Amén. Verso 32. Si es que permanecen en el Señor, son verdaderamente discípulos, porque están en la palabra de Dios. Y si están en la palabra de Dios, dice el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verso 33 le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices ser libre? Nos detenemos ahí un momentito. Y hay gente que puede estar hasta en este lugar y diciendo: ¿de qué está hablando si yo soy libre? Yo soy libre como el viento.
Yo hoy me voy a tal parte, hoy me voy para allá, me voy para acá. Yo soy libre, puede decir, según él. Pero ¿qué dice? Mira el verso 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Verso 35. Y el esclavo no se queda en casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Verso 36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Tremendo. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¡Wow! ¡Qué cosas! No entienden, están hablando un lenguaje distinto. ¿Quiere de una vez desentronar a la mentira? Vamos a sacar una dinamita. Avance al verso 44. En su casa le lee más detenidamente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Jesús es la verdad y el diablo es la mentira. Desde hoy en adelante usted tiene que cuidarse de hablar mentiras, porque usted no es un hijo del diablo, usted es un hijo de Dios. Entonces tiene que, venga lo que venga, hable con la verdad, afronte, sea responsable. Amén. Eso le va a hacer libre a usted. ¿Sí está entendiendo? El esclavo, él no permanecerá para siempre, porque el esclavo, él viene porque se viene él obligado. Él no está porque quiere, porque él no se siente en casa. Otra vez domingo, otra vez la célula. En cambio el hijo, él sabe que es su casa. Él sabe que es la casa de papá Dios, la casa de mi Padre Celestial. Y por eso él ama llegar, porque es la casa. Y el hijo entra en la casa, saluda con su papá, saluda con su mamá, y va a ver si hay fruta, no hay fruta, si hay, va a ver si hay refrescos, no, porque él está en casa. Es hijo, no se siente ajeno, no se siente reprimido. Amén. Póngase de pie, amada iglesia. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Aprenda a hablar con verdad. Aprenda a decir las cosas. Afronte la verdad. No se deje llevar por los dichos del mundo, que en el amor y en la guerra todo se vale, que una mentirita piadosa, una mentirita pequeñita, hijo del diablo, pero pequeñito, no puede, no lo haga, no le conviene. Aunque pase por un momento de soledad, un momento de tensión, pero cuando salga de ahí usted se va a sentir que libertad, un peso menos en usted. No opte como primer recurso la mentira. Hable con verdad. No diga mentiras a medias o verdades a medias. Aprenda a hablar con la verdad. Sea libre, mi hermano. Cierre sus ojos.